Muy bien, hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente en esta tarde, esperando que estemos listos para adorar, glorificar a nuestro Dios como Él se lo merece, y que estemos listos para estudiar, ¿verdad?, en cuanto a lo que la palabra nos dice y crecer en el conocimiento. Mirábamos Colosenses 1:10 en la mañana, ¿verdad? Una de las cosas que nos dice el escritor es de que necesitamos conocer, crecer en el conocimiento para toda buena obra, ¿verdad? Para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, para ser dignos, dice ahí, ¿verdad? Para ser dignos. Entonces, vamos a continuar hablando en cuanto a la evidencia cristiana. Ya hemos hablado en cuanto a la incredulidad, hablamos en cuanto a la fe y iniciamos hablando en cuanto a la Biblia. La Biblia. Muy bien. Decíamos, hermanos y amigos, que la Biblia ha alcanzado su nivel actual a través de escalas graduales casi imperceptibles. Al principio y por un largo de tiempo, la comunicación de Dios con el hombre fue oral. Hablábamos en cuanto a ello. Decíamos que Dios hablaba directamente, ¿verdad?, con el hombre al principio de la creación. En el periodo, ¿verdad?, conocido como la edad patriarcal, estamos hablando en cuanto a Adán, Noé, Abraham, Josué, claramente Dios hablaba directamente con ellos. Pero decíamos, hermanos y amigos, que llegó el tiempo en que se hizo necesario que la voluntad divina se diera en forma más permanente y que las sucesivas generaciones tuvieran una narración de la revelación de Dios. Estamos hablando ya de lo escrito, ¿verdad? Ya había la necesidad, el mundo en sí, la humanidad, estaba creciendo en gran manera. Había dirigido al pueblo, había dirigido el plan divino de Dios conforme lo quería Él, por medio de hablar directamente con aquellos hombres que guiaban a este pueblo. Pero llegó la necesidad de decir, ok, necesitamos ya dejar lo establecido. El plan divino que era que viniera Cristo, ¿verdad?, estableciera el reino, viniera el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, dejara lo perfecto. Y lo perfecto es ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en cuanto a ello. En otras palabras, el propósito de Dios era revelarse a todas las edades y lenguas como Creador, Redentor, mediante un informe escrito. Y estoy viendo esto rápido porque esto iniciamos viéndolo el domingo pasado. Decíamos, hermanos, que es muy importante que usted y yo, para poder defender la fe, necesitamos conocer nuestra Biblia. Y no solamente conocer lo que está escrito, sino conocer nuestra Biblia, el trasfondo de la Biblia, ¿verdad? Es como la pregunta que se hace, ¿verdad? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Entonces, nosotros tenemos que conocer información en cuanto a ello, siendo que la fe de nosotros está basada en la Biblia y en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos nosotros. Mirábamos lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, le dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que en ese tiempo todavía estaba hablando Pablo ¿de qué? Del Antiguo Testamento, pero les estaba dejando saber que todo lo que ellos estaban hablando y escribiendo venía ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y claramente, hermanos, si va usted conmigo allí a la primera carta a Timoteo, nos dice exactamente para qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es útil. ¿Qué es útil? ¿Qué es útil? Necesaria, ¿verdad? Segunda de Timoteo, perdón, me equivoqué con Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y ahí viene. Este es el plan de Dios. Por eso es que vemos que llegó el tiempo en que Dios dice, tenemos que
tengo, ¿verdad?, que trabajar con el hombre para que quede algo permanente, algo permanente. Dios ya no se iba a revelar como, con el hombre como se reveló, vemos por medio de él mismo. Mirábamos Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿verdad?, que Dios se reveló en diferentes maneras, y luego se reveló por medio de los profetas. Dice, ahora se ha revelado a nosotros por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual vemos en Juan capítulo 14, 15, 16, le habla a sus apóstoles y les dice, ahora ustedes tienen este trabajo. El Espíritu Santo, el Consolador, va a venir y les va a decir qué van a hacer. Les va a recordar lo que yo les he dicho y les va a terminar de decir lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces, vemos el trabajo en cuanto a ello. Y este es el trabajo, claramente nos dice versículo 17, claro, hemos visto para enseñar, para reducir, para corregir, sí, pero este es el propósito, versículo 17, a fin que el hombre de quién, el hombre de Dios sea como, hermanos, sea perfecto. Hablábamos que la perfección en la cual está hablando aquí la Escritura, está hablando de la madurez espiritual. El único hombre perfecto que anduvo en la tierra, ¿quién fue? Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la perfección que usted y yo como cristianos debemos de buscar. Y como vamos a buscar esa perfección, vamos a llegar a una madurez espiritual, hermano. ¿Qué es una madurez espiritual? Vamos a ver. ¿Qué es una madurez espiritual? El papá de la Biblia. ¿El papá de la Biblia? Ajá. Conociendo las Escrituras y aguardando los mandamientos. Guardando los mandamientos. Y que practica la verdad. Que practica la verdad. Claramente, ¿verdad? La madurez que está hablando Dios aquí es la madurez en la cual usted y yo vamos a llegar, en la cual no tan fácil nos va a arrastrar el pecado. No tan fácil Satanás nos va a arrastrar. Sí nos va a probar, porque Satanás no se queda tranquilo, pero no tan fácil nos va a envolver, no tan fácil vamos a caer, ¿verdad? Esa es la madurez espiritual, esa es la perfección en la cual necesitamos ir, la perfección en la cual nos da Mateo capítulo 4, cuando Satanás, después de que Jesucristo vino al desierto, después de 40 días, 40 noches, fue tentado. La perfección que está hablando, la madurez, es cuando Satanás tentó a Cristo. ¿Cristo se dejó llevar por Satanás? No, esa es la madurez espiritual del hombre de Dios. Ese es el propósito de las Escrituras, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Y luego dice ahí claramente, ¿verdad? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahí está. ¿Para qué? Para toda buena obra. O no es suficiente que usted conozca las Escrituras. No es suficiente que usted se memorice todas las Escrituras. No es suficiente que venga usted el domingo y se siente aquí. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de cada uno de nosotros? Que nos preparemos para toda buena obra. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, número uno. Y lo otro, ¿qué es para hacer toda buena obra? Ese es nosotros, pero está hablando para hacer toda buena obra. Llevar frutos. Llevar frutos, trabajar. Trabajar. Dice el himno, ¿verdad? Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero trabajar para el Señor. Trabajar y orar. ¿Verdad? Entonces, esa es toda buena obra. Que usted y yo lo aplicamos en mi vida, vayamos a esa perfección, pero no solamente en nosotros mismos, sino que trabajemos. Trabajar, ¿verdad? Dice el otro himno. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Entonces, había un propósito por cual Dios dijo, ok, ya es tiempo que voy a dejar algo permanente. Ya voy a dejar algo permanente. ¿Para qué? Para que el hombre tenga un guía, un GPS, ¿verdad? Un GPS. Un GPS, un guía para la salvación. Es lo que es. Entonces, vemos esto. También leímos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, lo que estábamos recitando ahorita. Y vemos también lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Allí en Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21.
el apóstol Pedro nos vuelve a redactar algo muy importante. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación que privada. Ahora, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura no es lo que el hombre quiso escribir, hermanos. La Escritura es lo que Dios dio al hombre a escribir. Y si usted mira, hermanos, en la Escritura, Dios no esconde nada, ¿verdad que no? Dios no es como que, ok, voy a redactar la Escritura, pero voy a redactar puro bueno. Puro bueno. Que mis hombres hicieron puro bueno. ¿Verdad que no? No. Dios es bien claro. Y Él nos enseña la relación del hombre con Él y nos enseña las acciones del hombre mientras esté en este mundo y esté en el pecado. Entonces, eso es lo que Él está haciendo. Ok, mira, te estoy dejando ejemplos de lo que está pasando. Ahora tú te tienes que guiar por esos ejemplos. ¿Para qué? Ya sea que hagas los buenos y dejes los malos, ¿verdad? Para que mires que tú tienes que seguir luchando. Para que no haya un orgullo en nosotros y digamos, yo ya soy cristiano, yo ya estoy bien. ¿Estamos así bien? La misma Escritura nos deja saber que no, hermanos. La misma Escritura nos deja saber y nos dice aquí, ¿verdad? En Timoteo, para redarguir, para corregir. ¿Por qué dice para redarguir y corregir? Porque aún siendo cristianos necesitamos ser redarguidos y necesitamos corregirnos. Necesitamos ser instruidos, ¿verdad? Y esto el hombre no lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Pero necesitaba dejarnos a nosotros su palabra, hermanos. Necesitaba dejarnos a nosotros su palabra. Miramos en cuanto a la forma primitiva. Decíamos que la primera persona que se menciona en la Biblia que haya escrito algo es Moisés, quien vivió cerca del 1500 antes de Cristo. En los primeros libros de la Biblia hay seis cosas determinadas atribuidas a su mano. Número 1, decíamos que vemos el memorial, ¿verdad?, concerniente a Amalek. Y si vamos ahí a Éxodo capítulo 17, si alguien lo tiene, puede dar lectura. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces podemos ver ahí que ¿quién le dijo a Moisés, hermano? Dios, Jehová, ¿verdad? Jehová mismo le dijo a Moisés. Estamos viendo cómo, aquí nos enseña la Escritura, cómo Dios era que hablaba a los hombres directamente. Jehová dijo a Moisés, escribe, ¿ok? Ya era el tiempo, hermanos. Ya era el tiempo. Ahora, por medio de esta escritura de la Biblia, vamos a ver los primeros escritos, o sea, en lo que era en piedra, en piel, ¿verdad? De animal, papiro, ¿verdad? Vamos a ir viendo algo de esta historia para entender estos escritos. Pero aquí vamos viendo cómo nuestro Dios le está diciendo a Moisés, escribe esto, ¿ok? ¿Para qué? Para memoria. Es algo que se tiene que recordar siempre, hermanos. Es algo que se tiene que recordar siempre. Dice, para memoria, ¿en dónde? En un libro. En un libro. La Biblia, hermanos, es un libro de libros, ¿verdad? Es un libro de libros. Y es el libro más importante en el ser humano, en la humanidad, en el mundo. Decíamos que, y vamos a ver más de esta historia, cómo desde tiempos atrás, ¿verdad? Vemos aquí en el tiempo, cuando estábamos leyendo Esdras, en estos libros, en cual las crónicas, ¿verdad? Mirábamos cómo era que los reyes querían destruir las cartas, ¿verdad? Las cartas que mandaba, por ejemplo, estos profetas. Dios las redactaba, las llevaban, ¿y qué hacían los reyes? Las destruían. ¿Y qué hacía Jehová? Escribe otra vez. Escribe otra vez, ¿verdad? Escribe otra vez.
Y luego miramos más adelante, en los tiempos de la humanidad, cuando entró el mundo de la religión, que el hombre quería tener control, dijeron, ok, vamos a quemar las Biblias. Y eso lo vamos a ver también, ¿verdad? Vamos a ver más de historia de esto. Y quemaron las Biblias, hermanos, ¿se acabó la palabra de Dios? No. 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 No se acabó la palabra de Dios. Y no se acabará, hermanos. Por más que queramos destruir este libro, la palabra de Dios continúa. La palabra de Dios continúa. Entonces por eso le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Dice, y di a Josué, ¿verdad?, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces vemos aquí en cuanto al memorial concerniente a Amalek, ¿verdad? O sea, quitaré todo la memoria que tengan de Amalek, porque necesitan recordar que aquí el Dios soy yo, el Creador soy yo, y necesitan continuar ustedes con la memoria de que al que van a alabar, glorificar y al que los va a guiar soy yo, ¿verdad? Miramos en cuanto a las palabras del pacto del Sinaí, ahí en Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ok, vemos aquí, ¿verdad?, Israel ratificando el pacto, y luego vemos que dice, y Moisés, ¿qué hizo? Escribió todas las palabras de Jehová. Todas las palabras de Jehová. Aquí vemos en cuanto la redacción nuevamente de Dios. Los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Otra vez vemos. ¿Y Jehová dijo a quién? A Moisés. ¿Qué le dijo? Escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, cómo es de que la Biblia nos deja saber esto, ¿verdad? Que Dios está dirigiendo esta obra. Ahora, ahí estuvo Moisés con Jehová, ¿y qué estuvo haciendo Moisés? Escribiendo en las tablas las palabras de este pacto, ¿verdad? Hablando en cuanto a los 10 mandamientos. Vemos también en cuanto, número 4, los viajes de los hijos de Israel en el desierto, Números 33. Hay más en cuanto al contexto de esto, hermanos. Solamente estoy poniendo los pasajes en cuanto nos dice de la escritura, ¿verdad? Números 33, 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Ahí está, hermanos. Vemos otra vez el reencuentro de las jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán, y vemos que Dios, ¿verdad?, Jehová le dice a Moisés que las escribiera. Versículo 2 nos dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, que Moisés no hizo esto nada más porque él lo quiso hacer. Es lo que queremos aclarar. No es algo que se le vino a Moisés y dijo, ok, me voy a poner a escribir. Me voy a poner a escribir, ¿verdad? No, todo esto fue por mandato de Jehová. Ok, vemos número 5, el libro de la ley que debía ser guardado en el arca del pacto de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24.
Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Ahí está. Vemos cómo continuamente la Escritura nos dice esto, hermanos. Y escribió, y escribió, escribió, escribió. Y no nada más dice escribió, sino dice, y Jehová le dijo. Y escribió por mandato de Jehová. Y Jehová le dijo. Entonces, vemos claramente aquí que Moisés, ¿verdad?, se le acreditó las Escrituras. Ahora, podemos ver el cántico de Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 43. Fíjense lo que dice ahí de Deuteronomio capítulo 31. Capítulo 32, versículo 1 al 43. Está el cántico de Moisés, pero fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 22. Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Está hablando de ese cántico, hermanos. Moisés escribió otra vez este cántico. Entonces se le está atribuyendo esto. Ahora, podemos ver también otros, ¿verdad?, otros de la Biblia y aún el Señor mismo que apoyaron invariablemente la afirmación. Josué, vamos allá a Josué, capítulo 8, Josué capítulo 8, versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie lanzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificando ofrendas de paz. Aquí lo que está pasando, hermanos, que Josué está renovando el pacto. ¿Ok? Está renovando el pacto. Y el versículo 31 nos dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está ¿qué? Quiere decir que ya les había dejado algo ¿qué? Escrito, hermanos. Ya les había dejado algo escrito. Y Josué está diciendo esto, ¿verdad? Dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Entonces, Dios ya estaba trabajando en las Escrituras. Ya está trabajando en lo que está escrito. Ahora, Jueces, capítulo 3. Versículo 4. Hablando de las naciones, ¿verdad? Aquellas que estaban en el tiempo de Israel, dice, versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de ¿quién? De Jehová, que él había dado a sus padres por mano de ¿quién? Cuando dice por mano de Moisés, ¿de qué está hablando, hermano? Lo escrito, ¿verdad? Por si acaso no sabía usted, vaya subrayando esto en su Biblia, hermano. Porque a veces leemos la Biblia y a veces son cosas que a un servidor a veces se nos pasan, ¿verdad? Pero es algo muy importante que nos va a ayudar a nosotros para poder defender la verdad, defender lo que estamos nosotros obedeciendo, ¿verdad? La fe. Ahora, vemos ahí también Malaquías, capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nuevamente, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Por qué dice acordaos de la ley de Moisés, mi siervo? ¿Cómo iban ellos a acordarse? ¿Recuerdan lo que le dijo a Moisés? Escribe para qué, para que tengan qué, memoria. Ahí está. Estamos viendo cómo está trabajando, cómo va cayendo, para que tengan memoria, dice. Ahora aquí está diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo.
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estamos viendo el trabajo de Moisés, hermanos. Claramente. Y este trabajo de Moisés no fue por su propia mano. Jehová les está hablando aquí en un tiempo más adelante. ¿Y qué les está diciendo al pueblo? Por medio del profeta. Acuérdense de lo que yo le he dado por medio de quién? De Moisés. Y ya está escrito. Ya está escrito. Ahora, en Lucas capítulo 24, vamos al Nuevo Testamento. Si usted lo tiene, puede leerlo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, no era necesario que todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, con los profetas de los antiguos. Fíjense, hermanos, estamos hablando acá en el tiempo de quién? De Cristo. De Cristo. Y no solamente estaba la escritura de Moisés, ¿verdad que no? Para este tiempo estamos viendo que dice Cristo. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Por eso decimos, ¿se podrá destruir la palabra de Dios, hermanos? No. No. Todo lo que está escrito de mí, dice. ¿En dónde? ¿En la ley de quién? De Moisés. De Moisés. Y no solamente en la ley de Moisés. ¿En quién? Los profetas. Los profetas. ¿Qué no vimos eso en Hebreos capítulo 1? ¿Verdad? Y luego dice, y en los salmos. O sea, todo lo que está escrito de mí, todas aquellas profecías. Porque no solamente era necesario para nosotros para guiarnos, sino que era necesario para nosotros tener el entendimiento del plan divino de Dios, que no fue algo que sucedió solamente, que es algo que viene desde antes de la creación del mundo y fue trabajado desde ¿quién? Desde Eva, desde Adán y Eva. Génesis 3:15, ¿recuerdan? Habla de la simiente y vamos viendo cómo va trabajando. Entonces, esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Juan, capítulo 7. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Otra vez, Cristo hablándoles, ¿verdad? Les dice y les hace la pregunta. ¿No os dio Moisés qué cosa? La ley. La ley. Y ninguno de vosotros cumple la ley. Por eso no querían a Cristo, hermanos. Hermanos, trate de hablar usted la verdad que está aquí escrita y verán si lo quiere la gente. Nadie nos va a creer. Cuando hablamos la verdad de Dios, nadie nos va a creer. Y Cristo dice, hermano, es que a veces son muy directos. ¿Sería Cristo directo con la gente, hermanos? Sí. ¿Sería Cristo, hermano, es que no debe ser muy duro con la iglesia? ¿Sería Cristo directo con el pueblo de Israel? ¿Mande? Era muy claro. Muy claro. Les está haciendo la pregunta aquí claramente. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros, dice, cumple la ley. Dice, ¿por qué procuráis matarme? Ustedes conocen la ley. Ustedes conocen de lo que está hablando Moisés, los profetas y los salmos, y toda esta ley está hablando de mí, está diciendo Cristo. Y todavía me quieren matar. Entonces, lo escrito, hermanos, es con este propósito. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermano. Si estamos viendo, ¿verdad? En cuanto a eso, es muy importante que usted y yo conozcamos estas cosas. Son pasajes, ¿verdad? Que a veces leemos la Biblia y no los alcanzamos a analizar. Pero son pasajes que nos van a ayudar a usted y a mí. Claramente decíamos, cuando usted está hablando con un ateo, el ateo no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en nada que tenga que ver con religión. Eso va a ser muy difícil. Pero estamos hablando de que usted va a hablar con aquellos que tienen la esperanza, tienen todavía el querer conocer. Aquellos que apenas los están enredando. Nuestros hijos, hablábamos, ¿verdad?, de la familia. Nuestros hijos, enseñarles, los están enredando el mundo de la ciencia, el mundo de la evolución. Enseñarle por medio de la escritura. Aquí hay pasajes que usted le puede enseñar a ellos. Mira, aquí está, ¿verdad? Para que ellos vayan estableciendo esta fe.
¿Continuamos? Una vez, hermanos, que la revelación divina se escribió, era muy natural que se anotaran otras revelaciones. O sea, hay otros escritores y hay otros hechos que nos relata la Biblia y que están escritas, ¿verdad? Vamos a Josué, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Josué capítulo 24. Y escribió Josué sus palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ahí está. Ahora estamos hablando en cuanto al pacto, ¿verdad? En Siquem. Versículo 25, si se va hacia atrás, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Pero no solamente se las dio hablando, sino que vemos que nos dice ahí el versículo 26, dice: y escribió, nos dice, ¿verdad? Escribió Josué, dice, estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces, Josué también escribió, también atribuyó, ¿verdad?, para ser uno de los escritores que eran mandados por Dios, hermanos, que eran mandados por Dios. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo la ley del reino y la escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahora vemos que dice que Samuel hizo ¿qué? Recitó luego al pueblo las leyes del reino y hizo ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de ¿quién? No era de hombre, ¿verdad? No era del mismo, de Jehová. Entonces ya estamos viendo a Moisés, estamos viendo a Josué, estamos viendo a Samuel escribiendo. Y si usted mira todo esto, dice, por mandato de Jehová. Las dio, las palabras, Jehová. Jehová dijo, ¿verdad? Vamos a ver otro, ¿verdad? Jeremías, capítulo 36. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces le dice, ¿verdad? ¿Quién a Jeremías esto? ¿Quién le diría a Jeremías esto? Jehová. Dice, toma un rollo de libro y escribe otra vez. En él, ¿qué cosa? Todas las palabras que te he hablado. Todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Vemos otro escritor, hermanos? Otro escritor. Ya vemos el escritor Moisés. Vemos el escritor ¿quién? Josué. Vemos al escritor ¿quién? Samuel. Y ahora vemos al escritor ¿quién? Jeremías, ¿verdad? Vamos ahí a Daniel. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué miró Daniel, hermanos? Ahí dice, ¿verdad? Miró atentamente ¿en qué? En los libros. En los libros que habló Jehová, ¿a quién? A Jeremías, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo está, ¿verdad?, dándole el crédito, ¿verdad?, de lo que Dios estaba haciendo con los profetas.
Aquí estamos viendo ahora viendo a Daniel diciendo esto. Daniel está hablando, ¿verdad? En el año primero de su reinado, dice en el año primero de su reinado, dice, o sea, hablando de Darío, hijo de Asuero. Daniel dice, miré atentamente en los libros en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, muy importante otra cosa también. Dios nunca engañó a su pueblo, hermano. Y hasta ahorita, Dios nunca ha engañado a su pueblo. Siempre les ha dicho directamente qué es lo que Él quiere. Y siempre ha dicho directamente, si no haces mi voluntad, va a haber ¿qué? Consecuencias. Mandaba a los profetas a avisarles, necesitan regresar a mí, necesitan regresar a mi ley, si no, van a entrar en un cautiverio. ¿Se acuerdan? Mirábamos a Esdras en la mañana cuando salieron del cautiverio. Van a entrar en un cautiverio. Y no se los decía solamente por dicho, se los mandaba escrito. Escrito. Hasta el día de hoy, al pueblo de Dios, que somos nosotros, la Nueva Israel, la iglesia, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿No nos habla de la misma manera? Por lo escrito, hermanos. Entonces, ahí es donde vamos viendo, esta es la fe que nosotros tenemos, por lo escrito, por la palabra de Dios. Ahora, Nehemías, capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como todo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de la casa, y dijeron a ella, él escribía el capítulo del libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ahí está. Ahora vemos a Esdras, ¿verdad? Aquí Nehemías, ¿verdad? Hablando de Esdras. Se viene Esdras, se junta el pueblo como un solo hombre, ¿verdad? De la plaza. Y aquí está hablando de hombres, mujeres y niños, hermanos. Hasta todo aquel que tenía entendimiento, ¿verdad? Todo aquel que tenía entendimiento. ¿Y qué hizo Esdras? Dice, delante de ellos, dice, Esdras pidió que trajesen ¿qué cosa? El libro de la ley de quién? De Moisés, la cual, ¿quién le había dado esto a Moisés? Dios. Dice, la cual Jehová había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Ahora estamos viendo a otro profeta, ¿verdad? Esdras. Pidiendo ¿qué cosa? Los escritos. Esto es otra muestra, hermanos, para nosotros entender que aún hasta el día de hoy, este tiempo, lo que se tiene que hablar a la humanidad es el pensamiento del hombre o lo que está escrito por Dios. Lo que está escrito por Dios. Vemos la importancia de esto, ¿verdad? Vemos la importancia de por qué Dios dijo, ok, ya es tiempo. Ya es tiempo. Ok, Moisés, vamos a empezar contigo. Escribe esto que te voy a decir. Todavía de Moisés, las escrituras, vemos cómo pasó entre el pueblo de Israel, los profetas, y vemos todavía diciendo a Cristo, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Si esta no fuera la palabra de Dios, hermanos, desde hace mucho hubiera desaparecido. Desde hace mucho el hombre la hubiera destruido. No puede. No puede, hermanos. No puede. La palabra de Dios jamás podrá ser destruida. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Nosotros aprendiendo en cuanto a ello. Vamos a terminar ahorita este estudio con esto. El funcionario judío Josefo, hermanos, está, ¿verdad? La iglesia del primer siglo, Josefo, Tertuliano, ¿verdad? Aquellos escritores que escribieron no inspirados por el Espíritu Santo, pero tuvieron algunos escritos que nos ayudan, ¿verdad?, a entender algunas fechas, algunas acciones que se hicieron, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia de Cristo, en cuanto a los apóstoles, ¿verdad?, que redactan estas cosas, y Josefo era uno de ellos. Dice, escribiendo en el primer siglo, dijo que después del tiempo de Malaquías no se le agregó ningún libro a las escrituras hebreas. O sea, ¿por qué? Porque está hablando del
Recuerden, ese tiempo todavía no se completaba toda la Biblia. Todavía estaban dando atributo al Antiguo Testamento y estaban apenas rodeando alrededor de las iglesias las cartas de los apóstoles. ¿Recuerdan? Apenas estaban las cartas de los apóstoles. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Santiago, ¿verdad? Que iban alrededor de las iglesias. Pero aquí claramente este Josefo nos deja saber, y usted puede leer esto, usted puede conseguir un libro de Josefo y les da la historia de esta, la historia de los acontecimientos de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Nos redacta que después de Malaquías no se agregó ningún otro libro. Hasta que vinieron, ¿verdad? El tiempo de Cristo, después de la muerte de Cristo, después que los profetas, los apóstoles anduvieron trabajando, empezaron las escrituras, que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y luego tenemos los Hechos, y tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Santiago, el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Judas, tenemos Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, ya vinieron todas estas escrituras. Tenemos mucha evidencia, hermanos, mucha evidencia. Vamos a seguir viendo, no se acaba aquí. El otro domingo vamos a seguir viendo. Pero tenemos mucha evidencia nosotros para demostrarle al mundo que la iglesia de Dios es verdadera. Y para decirle que la palabra de Dios, la palabra que está escrita, es verdad. Que no hay mentira en ella. Que no es cosa de hombres. No es un cuento de hadas, no es un cuento, no son cuentos de hadas, no son como ahora los ateos los quieren poner en las películas, hermanos. Cuando usted mira la película de Noé, la película de Moisés, estas películas son hechas por ateos, son hechas por musulmanes. ¿Para qué? Porque quieren desacreditar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es más fuerte que ellos. Y si usted y yo nos establecemos en esta fe, vamos a ser más que vencedores. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Vamos a continuar hablando de esto el próximo domingo, hermano. Hay mucho de qué hablar y me gustaría que usted continuara, no solamente se acabara con los estudios aquí, sino que continuara estudiando esto. Continuara estudiando esto. Si no hay preguntas o comentarios, hermanos, vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.